¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Hoy vamos a charlar con Santiago Sáenz Valiente sobre esto que se viene en materia de estímulos impositivos para las pymes. Creo que es un tema que tiene que ver con el sector agropecuario, en particular con sus proveedores de maquinaria agrícola, de insumos, de semillas, de agroquímicos. Todo esto es una enorme red de pymes y de grandes empresas que abastecen al sector y que pueden ser beneficiadas con esta posibilidad de diferir el pago del IVA 90 días y todo lo que nos va a contar Santiago Sáenz Valiente. Conversaremos luego con el ingeniero Ricardo Jara, un hombre muy conocido en el sector, con una trayectoria realmente fuerte en materia de provisión de insumos tecnológicos, pero luego volcado muy fuerte hacia el área social. Ha sido un impulsor de todas las iniciativas que tuvieron que ver con la vinculación del campo con eso que se ha dado en llamar la responsabilidad social empresaria. Realmente el paradigma de toda esta trayectoria del sector se condensa en la personalidad de Ricardo Jara. Queremos saber en qué está, cuál es su visión de este momento y las tareas que él se ha dado a sí mismo. Conversaremos luego con el ingeniero Carlos Massini sobre la utilización de los coproductos de la agroindustria, en particular de la emergente agroindustria del etanol, los WDGS, digamos, el resultado de la fermentación del maíz para producir etanol, que está cumpliendo un papel cada vez más relevante en los sistemas de producción ganadera. Y como todas las semanas estará Jorge Castro analizando la problemática global vinculada con el sistema agroalimentario argentino. Estos son entonces los temas y los invitados que compartiremos con todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Hay noticias muy fuertes en el ámbito de la política impositiva. Hemos convocado nuevamente a Santiago Sáenz Valiente. Y Santiago, lo que queremos conversar contigo es esto que se viene amasando en materia del IVA y otras cuestiones que tienen que ver con las pymes, pequeñas y medianas empresas, dentro de las cuales están las proveedoras del agro, otras procesadoras, pero también esto le toca al campo. Seguro. Explícanos un poco qué es lo que se está manejando y qué impacto puede tener. ¿Cómo estás, Héctor? Bueno, qué bueno. Una vez para dar alguna buena noticia. Hacía rato que no me pasaba. Mira, cuando hablamos de impuestos nunca Hacía rato que no me pasaba. Pero esto es un poco mejor. Bueno, a ver, todos estos por el momento son expresiones de deseo, ¿no? O sea, sí, hay que ver que se plasmen algunas cuestiones de este impulso que se le quiere dar a las pymes. Esto tiene que ver con darles aire, sí, con quitarles un poco el pie de encima en el ámbito de la presión fiscal, lograr que estén con más capital del trabajo, también para que inicien más negocios, nuevos negocios, más empleos, y esto tenga un efecto multiplicador. Creo que también tiene una íntima relación con lo que se está tratando en el Congreso estos días. O sea, yo creo que es buena la idea, pero que todavía nos falta hacer un planteo de una reforma tributaria completa. Está bien. Ahora, ¿en qué consiste estas ventajas, digamos, que se están buscando para darle aire? Por un lado, el tema de prorrogar y dar 90 días para el pago del impuesto a valor agregado. ¿Qué pasa? Para el propio productor agropecuario esto no le cambia. Sí. Porque la gran mayoría de los productores agropecuarios tienen saldos a favor. Saldos a favor de distintos tipos que hemos hablado con vos en más de una oportunidad. Inclusive aquellos que se llaman saldos de libre disponibilidad, que ya incluso la jerga periodística ya lo adoptó, yo creo que está mal denominado. Creo que es un saldo de disponibilidad restringida porque tiene un uso relativo. Claro. Con lo cual esta medida es muy buena puede ser para muchos proveedores del agro, pero también viene conjuntamente con otras que sí pueden tener que ver con el agro, que es resolver un poquito el tema de las retenciones de IVA y de ganancias que hoy tienen topes muy, muy bajos y no se actualizan desde el año 2000. Son 16 años que están manteniendo su valor. Esto hace que la retención final sea muy elevada si no se corrigen estos mínimos y nuevamente hablemos de saldos a favor que tienen una disponibilidad restringida. Por el otro lado, sí hay una excelente noticia, o puede serla, depende del caso,
que es el tema de ganancia mínima presunta. Este impuesto es un impuesto que sabemos que es el 1% del activo. Estamos hablando siempre para pymes. Sí. Pymes están categorizadas en una ley de pymes, la ley 25.300, que están categorizadas en función de los montos de ventas. Depende si es industria, si es comercio, si es servicios o si es actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria son 82 millones de pesos de venta por año. Por encima de eso ya no es pyme. No, pero abarca a todo el universo de proveedores de maquinaria agrícola, fabricantes, industrias, talleres, reparaciones, servicios, venta de agroquímicos, de semillas. La idea es que todas las pymes quedan englobadas en esta situación donde le eximan inclusive el impuesto, como decía, a la ganancia mínima presunta. Lo que sucede es, sabemos que si la empresa tiene ganancia, esto se neutraliza a través de un pago a cuenta, pero hoy en día hay muchos, incluso productores agropecuarios, que tienen que pagar elevado monto del impuesto a la ganancia mínima presunta y están con quebranto, con lo cual, y más con este tema de las inundaciones, y aquellos que no están en desastre, sino que están en emergencia, tienen que prorrogarlo y esto le pega fuerte. Otra medida interesante es el tema del impuesto a los débitos y créditos. Hoy estos movimientos bancarios que no significan necesariamente una capacidad de contribuir, sabemos que digamos, el pago a cuenta que se permite del impuesto a las ganancias es ínfimo. Es en ganancias y en ganancia mínima presunta, alternativamente. Pero es muy, muy poquito. Entonces ahora la idea es que todo ese impuesto, que es el 1,2% del movimiento bancario, en definitiva, entre ida y vuelta, débitos y créditos, este 1,2% sea todo tomado como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Es, digamos, en lugar de sacar lo que sería lo ideal, por lo menos uno lo puede descargar. Así plenamente. Fue como el famoso, cariñosamente o no, Pelado Cavallo, lo dispuso el día que dijo: vamos a poner un impuesto de esta naturaleza que va a ser de emergencia. Lo tenemos hace no sé cuántos años, afectando muchísimo la rentabilidad de las empresas. Y también hay unas ventajas, digamos, para aquellos que hagan inversiones en maquinarias, excepto automóviles, con un tope que va a ser del 2% de las ventas, el monto total deducible. Y se habla de que va a ser el 8% de la inversión. O sea, esto va independientemente de lo que es la amortización del bien. Ahora, todas estas medidas, Héctor, sí es importante saber que apuntan claramente a una mejora en el empleo, están enganchadas con la ley de empleo, pero algunas pueden surgir por resolución, pero la gran mayoría, como derogar un impuesto, por ejemplo, tiene que ir por ley, tienen que entrar en el Congreso. O sea, por eso digo, son expresiones de deseo que me parecen estupendas, pero creo que es muy importante que el sistema tributario tenga una estructura tributaria distinta a la actual. Con vos hemos hablado muchísimas veces la reforma de los problemas de inflación. Fíjate que el prorrogar o permitir estos 90 días adicionales para el IVA al productor agropecuario con el registro fiscal de operadores de granos, que sabemos los problemas que tiene, y te voy a tirar una novedad terrible, se está hablando del registro fiscal de operadores de carne bovina y bufalina. Entonces... Y entonces, bueno, volvemos a otro registro que va a tener una serie de restricciones, de sanciones, de suspensiones, de exclusiones. Así que si soy un productor mixto voy a tener que... Que no es lo que quisiéramos tener. Hay que ver que se controle toda la actividad agropecuaria, estamos plenamente de acuerdo. Pero estos registros que tienen un perfil sancionador y te lo venden como un salvataje, realmente, por lo menos a mí, me preocupa. Tremendo. Se habla también de esta cuestión del blanqueo. ¿Qué incidencia puede tener dentro del sector? Porque me da la impresión de que mucho para blanquear no debe haber. No sé, se dijo que sí, se dijo que no. Alternativamente, desde hace un mes y pico aparecieron los Panama Papers, complicó todo. El blanqueo tiene que llegar por un simple motivo. No es que yo esté de acuerdo necesariamente, de ninguna manera. Creo que tiene que haber muchos más premios de los que hablan, premios mínimos, que hablan para los cumplidores. El blanqueo va a implicar que hay 150.000 o 180.000 millones de dólares que están en los colchones de los argentinos y otro tanto parecido está en el exterior. Esa plata se necesita hacerla productiva, por un lado, con lo cual va a haber tasas diferentes probablemente si se invierten en títulos públicos, en producción, en compra de departamentos, o la plata se deja en el exterior. El punto acá es que digo que es necesario
porque ante la transparencia fiscal que se está produciendo a nivel mundial, que hoy se está calculando más o menos que hay 65 países que están englobados en lo que es la comunicación de información de saldos bancarios, de movimientos bancarios, de propiedades a nivel mundial, sin necesidad de que haya una intervención específica contra ese contribuyente que sí había hasta ahora. Se calcula que el año que viene, para el 2018 en realidad, porque esto el 1 de enero de 2017 comienza a funcionar, va a haber unos 150 países, prácticamente el mundo entero va a estar englobado en esta transparencia absoluta de información, con lo cual se le tiene que dar una chance al sujeto que está escondido, ¿no? Antes de que le canten el piedra libre, que tenga la posibilidad de blanquear. Por eso es el motivo por el cual aparece este blanqueo, que, dicho sea de paso, seguramente va a venir con una moratoria también para resolver cuestiones de muchos contribuyentes que están todavía con problemas o tienen riesgo y quieren financiarlo y tener reducción en el capital mismo, ¿no? Así que enormes novedades de corto plazo en todo el sector impuestos. Sí, mientras esperamos esa reforma integral que venís reclamando desde hace muchísimo. Totalmente. Gracias por invitarme, Héctor, más. y un gusto como siempre. Seguiremos muy atentamente todo esto, a ver cómo se va configurando y te volvemos a llamar en cualquier momento. ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Cómo no, por supuesto? Enseguida continuamos. Ricardo es seguramente muy conocido por todos ustedes porque tiene una trayectoria importante en empresas proveedoras de insumos y ha estado recorriendo prácticamente toda la problemática del agro y siempre con una mirada muy japonesa, digamos, en todo esto y de vinculación con Japón. Contanos qué estás haciendo ahora. Sí. Bueno, mira, yo siempre me defino como una confluencia de tres vertientes, ¿no? Por origen japonés, por formación académica, ingeniero agrónomo, y por vocación ciudadana, una persona muy vinculada a todo lo que es la sociedad civil. Y realmente en estos momentos me da la sensación que en esta etapa de la vida puedo potenciar estas tres vertientes y poder llevar lo que a mí siempre me gusta decir, que es transformar las iniciativas en terminativas. En este contexto y en forma muy reciente tuve el honor de que la embajada japonesa me haya nombrado consultor de la embajada, básicamente para poder de alguna manera entramar el gobierno argentino con el gobierno japonés y las empresas japonesas. Y me da la sensación que las oportunidades son enormes, sobre todo partiendo de que en los últimos años el vínculo entre Japón y Argentina, sobre todo el vínculo comercial, ha quedado un poco relegado. Para hablar en números, hace 15 años atrás había 100 empresas japonesas activas en la Argentina, en estos momentos son 50, y de las 50 muchos a su vez dependen bastante de las decisiones de Brasil, que sí es un socio estratégico importante de Japón. Parte del trabajo que me toca hacer es que volvamos a tener 100 o más empresas japonesas activas en la Argentina y sobre todo, bueno, dentro de lo que es este mundo de los alimentos y la energía hay enormes posibilidades, así que voy a de alguna manera enfocarme en potenciar. Me parece una buena decisión de la embajada japonesa haber pensado en vos para esta posición. Coincido en que acá vienen épocas donde se puede obtener mucho en la relación bilateral. Creo que en su momento Japón aportó mucho, aportó gente. Acá hay colonias japonesas en el sector agrícola que son muy importantes. Sí, la introducción de la soja, sin ir más lejos, ha venido de la mano de técnicos japoneses en su momento, de JICA, ¿no es cierto? Sí. Y sobre todo pensando en innovaciones tecnológicas, hay muchísimo por delante, en un mundo cada vez más asiático. Sí. Así que eso es indudable, me parece que es no solo un mundo cada vez más asiático, sino un mundo cada vez más urbano. Sí. Así que de aquí a unos años la demanda natural de alimentos, de energía, va a ser creciente y hay muy pocos países en el mundo con capacidades
como la Argentina. Así que ¿Eso se percibe desde Japón? ¿Vos creés que hay una mirada hacia Argentina con cierta expectativa de que aquí hay oportunidad de vinculación? Sí, concretamente el actual embajador de Japón en la Argentina, que se llama Noriteru Fukushima, es una persona que está muy entusiasmada, muy proactiva en poder generar este cambio paradigmático, al punto que justamente en estos momentos la vicepresidente Gabriela Michetti con todo un equipo del Ministerio de Producción están yendo a Japón, y entre otras cosas para invitar personalmente al primer ministro de Japón, Abe, a que visite la Argentina, de ser posible en el transcurso de este año. Y creo que eso, más allá de los... Hace mucho que no tenemos una visita, ¿no? Sí, hace mucho que no tenemos una visita, además con un objetivo tan claro de fortalecer el vínculo comercial. Claro. Así que, bueno, por supuesto con todas las expectativas, por ser japonés, por ser ingeniero agrónomo y porque sé que esto va a reflejarse también en un mejor desarrollo social. Planteaste el tema social, Sí. Es uno de tus costados favoritos, diría yo. Así Contanos un poco, contarle a la gente lo que estuviste haciendo y lo que seguís haciendo. Bueno, fueron en realidad, si bien siempre desde la época de estudiante tuve vocación por lo social, creo que el trabajo fuerte lo he realizado a partir de la crisis 2001-2002, a través de diversas organizaciones de la sociedad civil, algunas muy conocidas por el sector nuestro como Solidagro, también por el sector social, y actualmente presido la Confederación de la Sociedad Civil. Y muchos me dicen, ¿qué es eso? Y lo explico brevemente diciendo que la Confederación de la Sociedad Civil es como la CGT, pero de las ONGs. Y enseguida me dice, sí, pero la CGT es un despiole, está dividida. Le digo, bueno, la sociedad civil también tiene esa particularidad, y creo que de todas maneras la sociedad civil y las ONGs, que son más de 100.000 en la Argentina, han dado prueba en todos estos años de muchos modelos virtuosos. Lo que sí me parece que es importante es entender que la escala siempre lo del Estado. De ahí que promovemos tanto lo que es la vinculación y la articulación entre lo público y lo privado, donde esté por un lado el Estado a través de los gobiernos nacionales, provinciales, municipales, donde estén las empresas, donde esté la sociedad civil, no solo las ONG, sino también las academias, los credos, etc. Y me parece que ese es de alguna manera el entramado sinérgico que va a permitir que Argentina entre un proceso de no solo de crecimiento, sino de desarrollo y de desarrollo sustentable. Y desarrollo que me parece social. que es el otro componente que siempre hay que remarcar, el tema de la sustentabilidad. Yo me acuerdo que una vez, hace unos cuantos años, fui invitado por el gobierno de la Unión Europea a Bruselas y mantuvimos ahí reuniones con distintos ministros y demás. Y de pronto nos ponen con la ministra de Relaciones con la Sociedad Civil. Y había unos periodistas vietnamitas, es muy interesante, que le preguntan, pero dígame, ¿qué parte de la sociedad no es civil? Como diciendo, esto abarca todo. Y sí, abarca todo. Sí. Es otra, digamos, otra capa, ¿no? Otra forma de relacionamiento del gobierno con la sociedad. Sí, yo creo que en estos momentos una gobernanza inteligente sí o sí debe tener en cuenta todos estos movimientos civiles, sociales, etcétera, sobre todo porque estamos en un mundo en permanente cambio, ¿no es cierto? Alvin Toffler, en su libro La Revolución de la Riqueza, plantea muy bien el tema de que el problema actual en el mundo es la falta de sincronía. Hay organizaciones, empresas, personas que van a 150, otros a 80, otros a 20 y otros están parados o marcha atrás, y eso genera tensiones. Sin ir más lejos, lo que es el campo en sí mismo, el agro, con todo su entramado de organizaciones y demás, donde cuesta mucho ponerse de acuerdo. Y me parece que la clave de poder generar esa sincronía es no empecinarse en la búsqueda de consensos, sino buscar espacios de convergencia. Por supuesto, los consensos son deseables y a uno le gustaría estar en todo de acuerdo con el otro. Pero en esta sociedad y en este mundo eso es muy difícil. Entonces hay que empezar a buscar cuáles son los temas y los espacios de convergencia y tratar de dejar
lo que, digamos, donde no hay acuerdo, dejarlo de costado y trabajar muy enfocadamente en donde haya convergencia. Me parece que esa es una de las herramientas claves. Y la otra herramienta clave... Suena muy oriental. Suena zen. Y lo otro que en realidad más que oriental es tecnológico, es que me parece que tenemos que salir de las selfies y pasar a los drones. Esto significa dejar de, digamos, un poco la autorreferencia y de estar viéndose uno solo, sino tratar de tener visiones sistémicas, lo que Peter Senge diría, ver el bosque y no solo los árboles, ¿no? Qué interesante, es una visión. Lo increíble es que es ingeniero agrónomo y arrancó en el campo, arrancó en una empresa de provisión de insumos tecnológicos, y seguiste hacia lo social, estuviste al frente de Solidagro mucho tiempo. Muchos y ahora, años, sí. Fíjate que es alguien que viene del agro, que está al frente de todas las organizaciones de la sociedad civil. No es para cualquiera ni es un hecho menor. Sí, la verdad es que lo tomo como, por un lado, como un premio, ¿no? Porque en realidad muchas veces me preguntan cómo haces para dedicar tanto tiempo, pero es tiempo de aprendizaje. Permanentemente uno aprende, a veces de los sectores más humildes y de la gente más vulnerable, uno toma aprendizaje y bueno, creo que es una bendición poder en estos momentos poder cumplir estos roles. También estoy como asesor privado del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ha desarrollado y está desarrollando un trabajo extraordinario de cara al futuro. Y me parece que es eso, ¿no? Tratar de visualizar el futuro a través de las oportunidades. Está muy bueno eso, porque además quien está al frente de ese ministerio viene del gobierno anterior, digamos. Sí. Entonces no es casual que estemos buscando estos climas de armonía y de mirar para adelante y ver en qué podemos estar de acuerdo. Gracias, Ricardo Jara, y felicitaciones por tu trayectoria. Muy amable. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde. Ustedes me habrán oído hablar más de una vez de la cuestión de los biocombustibles y siempre hablamos del producto que sustituye a los combustibles fósiles, y otras veces hemos hablado también del coproducto, y no hablo del subproducto, sino del coproducto, porque en algunos casos hasta es más importante que el propio etanol, en el caso del maíz, o la harina de soja, que es en valor más importante que el aceite que da lugar al biodiesel. Pero la cuestión muchas veces es cómo la logística, digamos, para colocar estos coproductos, y quien se ha especializado en esto, entre otros, pero que yo considero que es el más técnico y el que tiene más experiencia en la materia, es el ingeniero Carlos Mazzini, a través de su empresa Delam, que se ocupa de atender la demanda de feedlots, tambos y demás. Y queremos preguntarte cómo va la cosa de cara a cómo está la producción de las plantas de etanol y la demanda en un mercado complicado, tambo complicado, feedlot no tanto. Sí, bueno, digamos, nosotros siempre somos optimistas, ¿no? Y digamos que las condiciones, por lo menos de sincerar las cosas y empezar a pensar que tenemos que trabajar con un maíz en un valor internacional. Maíz caro, de pronto. Seguramente nos hubiera gustado que fuera gradual, pero porque nos tocaba mucho de cerca, pero la realidad es que se iba a terminar el maíz y la rotación y todo si eso no cambiaba, con lo cual... Bueno, la ganadería argentina, como la de los países limítrofes, tiene que acostumbrarse a producir en ese contexto. Que es el maíz Chicago menos el flete a los mercados de destino. Sí, claro, y en realidad con un valor actual del maíz muy alto. Muy alto, fuera de la lógica del mercado, del cálculo del FAS teórico, por una circunstancia... De la cosecha atrasada. Cosecha atrasada, demanda de exportación, en fin, no estamos contentos, pero con lo cual se va a adecuar esto, se va a acomodar. Y bueno, lo importante para la actividad, vos hablabas de los coproductos, hoy digamos, los nutricionistas hablan de ingredientes, ¿no es cierto? Ya son ingredientes y para las plantas son como negocios alternativos. Claro. Sí, se suma al negocio principal, del producto principal. Entonces, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es siempre referenciarlo al precio del maíz, porque es una cuestión lógica en términos de materia prima. ¿Vale más o menos que el maíz? Expresado en materia seca. Ya. En términos normales, en términos de materia seca, los valores deberían ser más o menos parecidos, contando de que el coproducto o el ingrediente tiene un flete
agregado y el maíz, a medida que nos alejamos de los puertos, tiene un valor menor. Claro. Con lo cual, compensando esas distancias, cada planta puede tener un valor diferente. Y el objetivo nuestro, articulando todo esto un poco, es justamente que la materia seca llegue a un valor bastante similar, Claro. pudiendo ser abastecido de cualquiera de estas plantas. De todas maneras, yo siempre me pregunto, vale lo mismo porque es lo que dice el mercado, pero para mí debiera valer más. No, Porque por acá supuesto. estamos- Lo que pasa es que, bueno, entramos en una cuestión cultural en donde la pregunta es, ¿vale más que el maíz, vale menos que el maíz? Estamos hablando de un coproducto que tiene 3 veces más proteína, Por eso. tiene un proteína es 20% más de energía, Sí. con lo cual, bueno, eso en la formulación de raciones, Sí. en el balanceo se nota. Claro. Con lo Es cual, justamente una discusión que yo tenía el otro día con un economista. Me decía, no puede tener más energía que el almidón, la otra fracción, o que el maíz mismo. Y sin embargo, sí puede tener más energía. lo que pasa es que el no- concepto de la energía, yéndolo a la bioquímica de nuestras carreras, la energía viene de la proteína, no solo del hidrato de carbono, Claro. viene de la proteína, viene de la grasa. O sea, viene un desde el montón punto de vista elementos. energético, uno podría alimentar exclusivamente con esto y cubriría ya sé que no se puede. No, pero- digamos, hay limitaciones en relación específicamente a lo que es WDGS, la burlanda húmeda de maíz, Sí. a consumo voluntario por el nivel de humedad. Claro. Pero es un ingrediente extraordinariamente balanceado. Además, tiene más proteína o más energía de la que necesitamos Sí, para sí. estándares normales de producción. Sí, sí. Lo que yo te decía, el optimismo en relación, las plantas van a estar bien abastecidas, primer tema. El objetivo de más que duplicar el corte en las naftas se va a poder alcanzar si la decisión política está tomada, y parecería que está tomada. Porque sobra maíz, Sobra maíz y además estamos pagando energía importada. por supuesto. Con lo cual es un círculo absolutamente virtuoso, no tiene contra. Sí, sí. Eh, Y si eso se produce, ¿qué haces con el doble de bueno, los hay que DGS? gerenciar este cambio. Claro. O sea, hay que articular estos cambios convenciendo que los niveles de inclusión de los coproductos tienen que subir. ser más altos y pueden ser más altos. Que no tenemos ninguna discusión entre maíz para alimento o maíz para biocombustible, es una discusión Sí, antigua, ya pasada. digamos. Sí. Ahora, ¿cuál sería el límite para poder usarlo? Ya dijimos que lo equilibrado Nosotros sería... estamos usando inclusiones del 40% en feedlot. feedlot. Sí. Muy bien, en feedlot de hotelería, comerciales, grandes, con conversiones increíblemente buenas, o sea, en línea totalmente con lo mejor que puede pasar en otros países con mucho más historia de feedlot. Y en tambo depende un poco qué procesamiento se le haga a ese coproducto o a esa materia prima en términos de si tomamos la grasa para producción de aceite de maíz o la dejamos ligado a niveles de inclusión excesivo de grasa en raciones de vaca de tambo, depresión de la digestibilidad del forraje. Entonces, Hay una ahí jugamos- limitación por la cantidad de grasa que tiene, Sí, bueno, de eso es, aceite sí, que sí, tiene. es lo mismo que por lo cual no podemos incluir más de tanta cantidad de semillas de algodón, etcétera. Claro. Es una cuestión Sí. previa a este análisis. Está bien. Pero bueno, estamos ahí en 20% del total de materia seca. Ajá. Funciona bien, digamos, ¿no? Y eso se está usando hoy. ¿Qué pasó con la demanda en función de la caída del precio de la leche y de todas estas Bueno, crisis? tenemos el tambo tiene un problema, Sí. digamos, que yo creo que en Argentina ya es estructural, Sí. digamos, definitivamente. O Sí, sea, sí. Y es un debate ligado a la cadena de valor, te diría, más que a la productividad media del tambo. O Sí. sea, porque llegamos, digamos, lamentablemente No vamos le a subir llega- el no precio le llega el precio. por el mismo ciclo Sí. que no es virtuoso Sí. de oferta y demanda, no un crecimiento sustentable. Ahora va a subir el precio para haber menos leche. Claro. Hay una caída de un 30%, pero Sí. digamos, en términos de colocación, bueno, la verdad que el mix ahora para nosotros está bastante más volcado a todo lo que es feedlot, Ajá. que lentamente va aumentando niveles de ocupación. Sí. Y en un contexto de la ganadería general, de retención de vientres, donde los animales se pueden terminar un poco más pesados, con lo cual la demanda está acomodada. La suba del precio del maíz ayudó a la entrada al mayor uso de DGS en feedlots. Yo digo, pero el otro día estuve en el almuerzo de la Cámara de Feedlots Sí. y me dijeron, nos estamos rebuscando con Afrechillo, con WDGS, con... Sí, con ingredientes que no estarían indicados, te Claro. diría. Pero por una cuestión de que el gordo está ahí y no tira para arriba, y por suerte la invernada está, digamos, el ternero está como tranquilo y más gradual entrando al mercado, con lo cual tampoco... Eso no lo he visto muy analizado, pero la entrada gradual es bueno para todo el sistema.
Claro. No el efecto puerta 12 del ternero que hace así en términos de precio y de repente el invernador, el filotero se beneficia. Claro. Deberíamos llegar a un cierto equilibrio, el momento de los equilibrios. El manejo de una nutrición más armónica y más adecuada y no depender tanto del pasto de cada día también ayuda a que la oferta de ternero se prolongue en el tiempo. Necesitamos pasto bien manejado para recriar bien a novillos que se terminen con 100 kilos más arriba en el fieldo. Bueno, eso también es fundamental. No hay debate ahí. ¿Y podría funcionar el DGS en recría? Bueno, digamos, sí, digamos, en sistemas mixtos de suplementación. Yo te diría, no hay, lo mismo que a veces dicen, viene un tambero y te dice, ingeniero, ¿da mucha leche esto? En realidad es un tema conceptual de balanceo de las cosas, de buscar los equilibrios como para que las productividades sean de acuerdo a la capacidad de lo que vos tenés. Nosotros tenemos una gran capacidad ociosa en el tambo argentino. ¿En qué zona estás y qué zona atendés? Porque yo me acuerdo que estaba en provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba. Porque coordinás varios proveedores. Sí. Coordinamos toda la provisión de casi todas las plantas de bioetanol. Eso nos permite asegurar continuidad de entrega, porque bueno, si no llegamos a un lado, una planta se paró, tuvo un problema para de mantenimiento, podemos atenderla de cualquier planta, que es un tema central ese. Claro. Asegurar continuidad de la provisión. Sí, porque vos le pedís a uno y nos cerró la planta durante un mes, No, por eso. Bueno, eso forma parte de la articulación, de tener sistemas muy ágiles de transporte, redes armadas por todos lados. Yo creo que estamos con un tema, así como en Estados Unidos la industria del etanol cambió la ganadería a partir de los DGS, eso está empezando a ocurrir en la Argentina, pero hace falta alguien que lo mueva. Así es. Muchas gracias, Carlos Mazzini, por contarnos lo que estás haciendo y siempre. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Jorge, venimos hablando de tendencias, la transición dietética, lo que pasa en China y demás. Y surge la pregunta, bueno, ¿dónde está el límite? Digamos, ¿vamos a poder seguir creciendo? ¿El mundo puede seguir abasteciendo? ¿China tiene limitantes para lograr cierta autosuficiencia, aunque ya sabemos que en el caso de soja tiraron ya hace tiempo la escupidera? Así es. Bueno, lo que sucede en China con respecto a la producción agroalimentaria, sobre todo en materia de commodities agrícolas, está condicionado fundamentalmente por la crisis estructural que experimenta la economía y la sociedad china en materia de recursos hídricos. La última información que se acaba de dar a conocer ahora, recientemente, de parte del propio gobierno chino, es que muestra que más de 80% de la superficie de China, en lo que se refiere a las provincias, sobre todo el norte y el noroeste del país, se encuentran los recursos hídricos que abastecen, que cubren las necesidades de ese 80% de la superficie de estas provincias, se encuentra el agua completamente polucionada, contaminada. Esto tiene que ver directamente, no tanto con los reservorios de aguas profundos, que son el principal sustento, el principal fuente de recursos hídricos para la población de los grandes centros urbanos, sino que tiene que ver fundamentalmente con la producción agrícola china. O sea que toman agua de pozo, digamos, agua subterránea, pero riegan y necesitan el agua de superficie. Exactamente. Y esta agua se encuentra profundamente contaminada, en más de un 80%. Lo que esto significa es que hoy en China la situación de estrés hídrico, que en la consideración de Naciones Unidas es la situación que se produce cuando se dispone de menos de 1000 metros cúbicos de agua potable por persona y por año en una región determinada, esta situación de estrés hídrico abarca prácticamente al conjunto de la sociedad china y de la economía china, porque el promedio de agua potable por persona y por año que tiene China es menos de 20% del promedio mundial. ¿Y la tendencia? La tendencia es cada vez más acentuada en el sentido de aumentar la restricción para la producción agroalimentaria debido al hecho de que la escasa agua, los escasos recursos hídricos en relación a la población
de China, tienen que dedicarse cada vez más a los servicios y a los recursos de agua potable para la población urbana. Sí. Debido al hecho de que China está experimentando un gigantesco proceso de migración interna en el cual la población abandona la producción y por lo tanto abandona también el campo y se dirige a las ciudades. Sí. Este proceso es de migración interna y de urbanización al mismo tiempo. Claro. Pero el agua no solo se usa para consumo humano directo, ya sea para tomar o para asearse, para bañarse y demás. El agua tiene también importancia en la industria y sobre todo varias de las nuevas industrias, las industrias Exactamente. emergentes. Esto es algo muy significativo lo que sucede con respecto a la producción de shale gas y shale oil, que es el gran recurso energético del mundo de hoy. Sí. En el que China tiene las segundas reservas del mundo después de las norteamericanas, pero con una restricción fundamental que le impide prácticamente aprovechar o realizar la explotación de esos extraordinarios recursos de shale gas y shale oil. Porque necesitan agua para eso, para se hacer necesita explotar. agua Sí. y no tiene agua, porque el fracking es esencialmente la utilización de un recurso hídrico a extrema presión. Ajá. Y esto es lo que China no tiene. En definitiva, China está quedando de lado en lo que se refiere. La tendencia de largo plazo es la restricción hídrica en lo que hace a la producción agroalimentaria. Claro. Y en lo que se refiere a la producción de shale gas, shale oil, es precisamente la misma restricción la que le impide explotar plenamente esos extraordinarios recursos de que dispone. Podemos pensar que cuando China decide avanzar sobre algunos sectores del downstream alimenticio, como comprar una compañía de cerdos en Estados Unidos o una compañía de trading de granos en global, digamos, como puede ser Noble o el caso Onidera, están comprando agua. Están comprando agua. En un sentido estricto es lo que está ocurriendo. Sí. Porque cada vez más la producción agroalimentaria mundial constituye una unidad productiva. Y por lo tanto, donde no hay recursos en un espacio determinado, están buscando esos mismos recursos en otro espacio de otra parte del sistema mundial. En este caso, lo que se está buscando es producción agroalimentaria para el espacio de la República Popular China, y los están buscando esos recursos en una zona que tiene un superávit estructural de agua, de recursos hídricos, que es precisamente América del Sur, especialmente Mercosur. Aquí nos está sobrando un poquito por ahora. Exactamente, está sobrando y sobra estructuralmente, que este es el punto crítico. Qué interesante. Muchas gracias, Jorge, por estos comentarios y enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Quería detenerme en lo que conversábamos recién con el ingeniero Carlos Massini de la empresa Delam respecto a la utilización de los coproductos de la fermentación del maíz o del sorgo en la alimentación animal. Parece un tema menor o un tema lateral, pero está teniendo una importancia crucial, así como la ha tenido en Estados Unidos, donde se produjo y se está produciendo una modificación fenomenal de los sistemas de producción de carne vacuna y también de leche. No se concibe hoy un feedlot en Estados Unidos que no esté utilizando estos coproductos de la fermentación de maíz para producir etanol. Tengan en cuenta que en Estados Unidos el 35% del maíz, que es todo el incremento que tuvo la producción de maíz en los últimos 15 años, se destina a la producción de etanol. Y eso genera la misma cantidad en volumen, pero con cierto contenido de humedad, de etanol que de WDGS. O sea que es una cantidad enorme. Así como se consumen 135 millones de toneladas de maíz para este destino, se generan 135 millones de toneladas de DGS con un 70% de humedad. Es decir, que es un 30% o 35% que queda como materia seca. Serían unas 45 millones de toneladas de DGS expresado en base seca que
sería lo que va a ser la cosecha de maíz en la Argentina dentro de un par de años. Entonces, vamos a generar tanto DGS como todo el maíz que estamos produciendo. Y sabemos que ese maíz va a tener, si no encontramos otro destino, un impacto muy fuerte en el precio internacional y eso va a afectar a toda la ecuación agrícola de la Argentina. Entonces, nosotros tenemos que combinar la elaboración de más maíz para la producción de etanol, que es el camino más directo, buscando nuevo consumo a través de una modificación de nuestro sistema de combustibles, alineándolo con el Mercosur y con lo que hace Brasil, con los motores flex y demás, para duplicar el consumo de maíz para etanol, y vamos a generar también una duplicación de la cantidad de DGS que tenemos. Eso, ¿para qué va a servir y a dónde va a apuntar? Y va a apuntar a la intensificación de nuestros modelos de producción de carne y de leche. Por eso tenemos que aprender a manejarlos y a organizar la logística para poder consumirlos, evitando en lo posible el consumo energético en la deshidratación. Esto debe consumirse in situ, evitando el traslado, el transporte de algo húmedo a una gran distancia o el peor todavía, consumiendo energía en evaporar agua, que estamos necesitando también para la alimentación animal, en una dilapidación fenomenal de recursos. Creo que en la Argentina no se ha investigado lo suficiente. Este es un tema que aparece en todos los congresos de nutrición animal o de ganadería, o donde se plantean los sistemas de intensificación en la producción ganadera. Pero me parece que nos está faltando mucha investigación local, aprender o más información para aprender a manejarlos en tiempo y forma como corresponde. Y sobre todo, pensar en estas nuevas plataformas logísticas que van a acompañar el indefectible desarrollo de la agroindustria del maíz, que va a ser la gran tarea, el enorme potencial que vamos a tener para los próximos años. Sin mayor capacidad instalada de procesamiento de maíz, se nos va a complicar mucho la ecuación agrícola en general. No solo porque vamos a tener grandes saldos exportables de maíz que van a presionar sobre el precio internacional, sino que si el precio del maíz baja en el mundo como consecuencia de esta acción nuestra, va a bajar también el precio de la soja, porque en Estados Unidos y en Brasil y demás, si el maíz no vale, la tendencia va a ser sembrar más soja, con lo cual la soja va a acompañar la caída del precio del maíz. Tenemos que hacer más cosas con el maíz. Así como muchos decían, no tenemos que hacer más cosas con el maíz cuando se había ido a $300, hoy tenemos que pensar en sentido inverso. Estamos frente a una situación de oferta más generosa que nos obliga a generar demanda, y en este camino estamos. Hasta la semana que viene.